Mascotas TV. La epilepsia es una enfermedad neurológica que puede afectar a nuestras mascotas. En este episodio de Mascotas TV aprenderemos cómo se manifiesta y cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles. Yo soy Sinaid, bienvenidos. Pediatra de mascotas. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad genética. Está bien, la epilepsia es una enfermedad genética, por lo tanto el paciente ya nace con esta condición de que en algún momento de su vida, ¿sí?, normalmente entre los 2 y los 6 años, va a desencadenar crisis cerebrales que le llamamos. ¿Por qué un paciente con epilepsia convulsiona? Una convulsión es una actividad eléctrica cerebral anormal que abarca a todo el cerebro, a toda la corteza cerebral, y en la cual hay un exceso de actividad motora, por lo tanto los pacientes caen al suelo, normalmente de costado, y tienen los miembros muy extendidos o con movimientos de pedaleo, por ejemplo. Suele haber una salivación profusa, se pueden orinar, se pueden defecar. Normalmente están inconscientes durante ese proceso, no saben que están convulsionando y no se acuerdan que han convulsionado tampoco. Estas convulsiones duran entre 30 y 40 segundos y después viene un periodo de recuperación en el cual el paciente puede estar confundido, o hay pacientes que están ciegos de forma temporal, o hay distintos tipos de comportamiento. ¿Qué otro tipo de crisis pueden tener los pacientes epilépticos? Cuando esa actividad cerebral se enfoca en una pequeña porción de la corteza cerebral, ya no vemos convulsiones, sino que vemos síntomas un poco más definidos. Y eso depende de qué parte de la corteza cerebral esté afectada. Por ejemplo, si se afecta la parte de la corteza visual, el paciente lo que va a manifestar es una alteración de la visión. Y no es que se quede ciego, sino que, por ejemplo, pueden ver cosas que no están realmente en su ambiente. Lo mismo sucede si se afecta la corteza olfatoria, el paciente percibe olores que realmente no están. Y lo mismo puede suceder con alteraciones de comportamiento o a veces hay actividades motoras de algunos músculos, de una parte de músculos, que se manifiesta principalmente en la cabeza, en los músculos de la cara. Y esto es muy frecuente en los felinos. Los gatitos suelen tener convulsiones donde vemos que tienen espasmos, por ejemplo, de los párpados o de los labios, que son muy leves, que a veces no terminan en una convulsión, pero que sí son crisis cerebrales. ¿La epilepsia es una enfermedad curable, tratable? Bien, no es curable porque para curarlo deberíamos modificar al paciente genéticamente y eso no es algo posible, pero sí es controlable. Está bien, normalmente el control de la epilepsia tenemos varios medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos que le llamamos, que el paciente debe recibir la mayoría de las veces de por vida. Suelen ser medicamentos muy seguros, sin tantos efectos secundarios de gravedad y con lo cual el paciente puede tener una muy buena calidad de vida. ¿Existen efectos secundarios por el uso de medicamentos anticonvulsivos? Bien, en cuanto al comportamiento, en realidad no mucho. Lo más marcado son los primeros días, que se genera una sedación, ¿sí?, que en algunos pacientes es muy leve, en otros un poco más marcada. Suele durar entre 10 días a 2 semanas y ya después el paciente tiene un comportamiento normal, ¿sí? No suele afectar, digamos, como le decía, la calidad de vida del paciente. Está bien, el paciente puede seguir teniendo convulsiones, lo más probable es que las siga teniendo. El objetivo no es que no tenga convulsiones, sino que aparezcan lo menos frecuentemente posible. Pero en línea general los medicamentos suelen ser muy seguros y muy efectivos. ¿Qué es lo recomendable hacer cuando nuestra mascota tiene una crisis epiléptica? A ver, una convulsión, cuando se desencadena una convulsión y ya empezó, que es cuando nosotros nos damos cuenta, que normalmente escuchamos que las patitas rascan el piso o que el paciente vocaliza. Normalmente ya cuando vemos la convulsión prácticamente no hay mucho que podamos hacer para detenerla. ¿Está bien? Lo que tenemos que saber es que son episodios cortos de 30 a 40 segundos, aunque parezcan más largos. Y lo que podemos hacer es sostener al paciente para que no se golpee la cabeza, por ejemplo. Como ellos no están conscientes durante una convulsión y hay movimientos a veces de masticación, no hay que meter la mano dentro de la boca porque nos puede llegar a lastimar y de forma bastante severa.
Entonces simplemente sostenerlo, ¿sí? Esperar a que pase la convulsión para que la recuperación también sea un poco más suave. ¿Cómo se puede ayudar a la mascota luego de un ataque epiléptico? Normalmente la mayoría de los pacientes tienen un comportamiento de confusión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esa actividad cerebral para el cerebro es algo agotador, es como si hubiera corrido una maratón. Entonces lo más frecuente es que se despierten con un leve estado de confusión, ¿sí? Que los veamos que están mirando como que no reconocen dónde están. En esos casos, si el paciente no se golpea y no hay riesgos de que sufra un daño, simplemente hay que darle tiempo, ¿sí? Si el paciente permite que nos acerquemos, nos acercamos, lo acariciamos, le hablamos para ayudarlo a que nos reconozca. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una actividad de que quiere correr, ¿sí? Desaforadamente, o que presenta una actividad agresiva, porque a veces se ponen agresivos porque no reconocen al propietario, en ese caso lo mejor a veces es alejarnos un poquito, ¿sí? Darles tiempo, porque solitos ya van empezando a reconocer, y cuando ya empiezan a retomar conciencia se acercan, digamos, solos al propietario. Todas las crisis cerebrales deberían tener un diagnóstico y tratamiento. Sí, por supuesto. No todas las crisis cerebrales se dan por epilepsia. La epilepsia es la enfermedad genética, pero hay muchas otras patologías que generan convulsiones y crisis cerebrales. Eso es muy importante, ¿sí? Que lleguemos a un diagnóstico y sepamos cuál es la causa de esas crisis. Porque si nosotros podemos darle medicación anticonvulsivante, pero no significa que el paciente vaya a mejorar. Porque, por ejemplo, si tenemos un proceso infeccioso que nos genera las crisis cerebrales, tenemos que darle antibióticos o corticoides o el medicamento específico para tratar ese proceso. Y cuando tratemos ese proceso se van a eliminar las crisis probablemente. ¿Es importante que el diagnóstico lo realice un especialista? Sí, normalmente el neurólogo es el que tiene la capacidad y el conocimiento como para poder determinar y en principio sospechar cuáles pueden ser las causas, y en base a eso pedir métodos de diagnóstico específicos, análisis de sangre, resonancia magnética, tomografía, lo que considere necesario para tratar de llevar un diagnóstico. Es muy importante que se visite, digamos, al neurólogo cuando identificamos estos signos clínicos de la forma más pronta posible, para no perder mucho tiempo en el diagnóstico y el tratamiento. Te presento a mi mascota. Les presento a mi mascota Otto, tiene 8 años, es un beagle. Muy inquieto, muy inquieto, pero son muy juguetonas también, especial para los niños. Hola, le presento a mis mascotas, se llama Rufo, él es juguetón, le gusta correr, le gusta mojarse, él nos muerde a nosotros, pero siempre que nosotros llegamos a la casa abrimos la puerta y ellos nos reciben y se nos trepan acá, él es muy lindo. Hola, le presentamos a nuestro mascota Zeus, él es un pitbull y él es adoptado. Recientemente estamos en proceso de adopción. La verdad ahorita tiene 1 añito, es súper lindo, súper tranquilo. No es lo que mucha gente piensa de los pitbulls, que son agresivos, no, nada que ver. Se lleva bien con los perros y ama a los niños. Eso es lo que podemos decir de nuestro bebé, él es nuestro hijo. Entonces, para nosotros es un hijo, no es una mascota, es un hijo. Actividades perrunas. En el área de camas es muy importante tener en cuenta de qué forma descansa nuestra mascota. Tenemos camas nidos y tenemos camas rectangulares. En las camas tipo nido, ellos pueden descansar de esta forma, ellos pueden asentar la cabeza y poner su cuerpo aquí. Y en las rectangulares, ellos pueden estar de una forma mucho más estirada. Eso dependerá de cada mascota, cómo se sienta mucho más cómodo. También disponemos de camas elevadas. Esto les ayuda a estar mucho más frescos a su mascota y aislarlos de la humedad del suelo. Son muy cómodas y relajantes para ellos. Asimismo, tenemos camas ortopédicas para tus mascotas. Si presentan dolores al estar acostados o por tiempos prolongados, ellos pueden estar aquí por mucho tiempo sin ninguna fatiga. También contamos con 2 aclimatadores de cama, dependiendo de la zona geográfica del clima donde nos encontremos.
Estos son para calentar las camas de nuestra mascota o también tenemos para enfriarlos. Este es un cooling pad, simplemente se lo pone en el suelo y la mascota puede estar fresca ahí por horas. Y para darle un mejor confort a tu mascota le podemos poner este protector que es para las camas elevadas. También contamos con camas tipo bolso para llevar a nuestra mascota, poderla transportar a diferentes lugares donde vamos a pasar mucho tiempo con ellos. Trivia Pet. ¿Cuál es un síntoma común de una enfermedad cardíaca en perros? Diarrea, cojera, tos persistente, pérdida de la visión. La respuesta correcta es tos persistente. La tos persistente puede ser un signo de enfermedad cardíaca en perros, indicando problemas en el sistema cardiovascular. Ante este problema, lleva a tu perro al veterinario lo más pronto posible. Y si tiene más de 7 años de edad, hazle una revisión cardiológica anualmente. Bootcamp. En los entrenamientos más difíciles, ¿cuál puede ser la cantidad de meses que pueda llevar un perrito en tener un entrenamiento? En el caso de perros de protección, es un entrenamiento que se divide en varias fases. Primero entran a la fase de obediencia básica, luego la obediencia en la protección y luego el perro de defensa que empezamos a trabajar o en las casas o en la calle, porque los perros aprenden a custodiar a la familia, en el vehículo, en su propiedad, en diferentes lugares. Entonces el perro aproximadamente dura entre 12 meses, entre un año y poquito más, porque tiene que fundamentarse el perro muy bien bajo la metodología que yo tengo. O sea, un perro de protección es un arma y tiene que tener mucho control. Lo que vamos a ver hoy son programas de perros de protección personal, donde vamos a estar en una mesa, nos van a tener una botella de agua y hay otra persona no muy amigable molestándonos, se acerca a nosotros a buscarnos pelea y el perro va a reaccionar. Nosotros tratamos de formar al perro lo más real posible para que cuando usted esté en una situación real, usted y su perro sepan cómo afrontarla. No es solamente dejar al perro solo, que el perro muerde y yo me quedo solo o quieto, el miedo, no. Cuando usted viene como tutor, intentamos recrear las situaciones que se pueden presentar en la calle o en su vehículo, cosa que usted tiene que aprender a reaccionar también, porque en una parte de protección no podemos dejar que el perro haga el 100%. Ahora, los perros que se necesitan para esto, perros que tengan impulsos de protección. O sea, hay razas específicas para esto. Está muy de moda y que trabajamos mucho, el pastor belga Malinois, el grandísimo pastor alemán, que ese es el indiscutible, el clásico, Rottweiler, Doberman, Cane Corso, Mastines. Todos estos perros los podemos adecuar para el trabajo de protección civil. Cuéntame qué ejercicio vamos a ver a continuación. Bien, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es que estamos sentados en algún lugar, en la playa, en un restaurante. Nuestro perro está al lado, está acá con nosotros. Nos van a traer una botella de agua. ¿Sí? Simulamos, muchas gracias mijo, que estés bien. Simulamos que tiene la botella de agua. Entonces el perro, él aprende a identificar. Hey. Él está al lado. ¿Qué quieres, señor? Tengo una moneda. No hay, hermano, no hay. ¿Por qué no hay? No hay, no tengo, no tengo, señor. Ya. El perro ataca. Nosotros. Ahí. Bien. Back. Las escenas más comunes que podrían suceder, Más comunes que pueden suceder, y cuando vayamos a hacer una escena en casa, trabajamos en casa. Entramos por la noche, preparamos todo el lugar para que el perro sepa que tienen que trabajar por la noche, ¿no? Intentamos de que sea lo más real posible. En este caso el figurante grita, al figurante se le golpea, no muy duro, no. Pobre figurante. Sí, a él se le trata fuerte para que el perro aprenda a soportar, porque en una situación real hay muchos gritos. Claro. Muchos gritos, peleas, cosas que se caen, se puede abrumar romper. el perro, ¿no? Exacto, entonces el perro tiene que permanecer ahí y no debe ser el perro que por susto termine agrediendo a su tutor o a alguien que no tiene nada que ver con el robo. En el próximo programa de Mascotas TV tendremos... Gerontología veterinaria es una rama de la clínica en la cual nos ocupamos de los cuidados preventivos y paliativos en caso de que lo requieran los pacientes más viejitos. Limpieza e higiene. Y luego pasamos con el champú y acondicionador. Utilizamos la línea Amino Pro
porque es la que nos ayuda a reparar lo que es el pelaje. Sanando con amor. Las contracturas siempre están cuando hay un punto de dolor en un paciente y que no deja movilizar o tener un correcto movimiento en nuestras mascotas.